Hola Augusto, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con los Outsiders aquí en la señal de Chroma Click. Estoy con Johan Mejía. Te saludo, Omar Jaén. ¿Cómo has estado, Augusto? Buen día. Buen día, Omar. Hola, Johan. Qué gusto saludarlos. Estoy muy bien, despachando desde la delegación de Guayas. Estoy a su entera Perfecto. disposición. Estás por acá, se te nota, sí, pues no estás abrigado como la otra vez. Oye, Augusto, sí, porque me dicen Así que hay un es. pacheco terrible ahorita en la capital. Augusto, a ver, solamente para ir evacuando temas, y no sé si le puedes dar un poco de contexto a a ver, ¿cómo se puede decir? Esta investigación que te ha abierto la judicatura, por la cual tú inclusive presentaste una acción en fiscalía, creo, si mal no recuerdo, o en una sala, con respecto a algo que ocurrió cuando tú eras de parte de la Defensoría Pública, ¿no? ¿Verdad? ¿Podrías darnos un poco de contexto para que la audiencia tenga claro sobre el tema que estamos conversando? Sí, gracias por tocar este tema, Omar. La verdad es que no nos dan espacios en los medios corporativos de este país, ¿no? Para tener un poco claro el derecho a la réplica. Te comento, yo he sido defensor público durante 7 años, fui defensor público de carrera, renuncié justamente para ser consejero de participación ciudadana. Una de las labores más bonitas que me tocó desempeñar en el servicio público fue justamente ser defensor público. No tuve en mi haber la defensa de casos de personas con enfermedades catastróficas. Una de estas personas con enfermedades catastróficas alguna vez llegó a mi despacho. Yo iba a presentar una acción de protección en contra del IES y en contra del Ministerio de Salud Pública porque mi paciente tenía cáncer. Pero resulta que días antes de la presentación de la demanda me hacen saber que un servidor de la Defensoría Pública de Guayas, que no es mi subalterno, por cierto, como lo han hecho saber ciertos medios de comunicación de forma malintencionada, les había cobrado un peaje, 500 ¿Qué dólares, cargo tenía imagínate, la esa cifra. persona? ¿Qué cargo tenía esa Era persona? un funcionario del área de archivo. ¿Por qué esta persona yo la conocía? Resulta que este señor, que trabajaba en el área de archivo, también tenía a su vez una enfermedad catastrófica. Y dentro de las primeras demandas que yo presenté alguna vez en la defensa pública fue justamente a favor de este servidor, que era compañero de trabajo, y que caía dentro de las líneas de atención de la defensa pública, una persona de bajos recursos con una enfermedad catastrófica. Gané esa acción de protección. Y este señor me decía, conozco más pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, le puedo hacer llegar más usuarios que justamente están en el mismo problema mío. Ese básicamente era el nexo. Este señor traía a los pacientes, obviamente como Pero les yo era el defensor cobraba. público, me entrevistaba con él. Pero resulta que este tipo le cobraba un peaje a los usuarios, ¿no? Obviamente sin mi conocimiento. Yo me entero recién por la denuncia por un señor, se me fue el nombre, Clinton Guagua, padre de Marta Guagua, ¿ya? Mi usuario. Resulta que me hacen saber que este señor les había cobrado 500 dólares supuestamente para hacer gestiones en Quito, en la ciudad de Quito, para hablar con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, cosa que no caía dentro de las líneas de atención de mi defensa. Yo jamás lo autoricé a este señor, ni tampoco era mi subalterno. Una vez que recibo esta noticia, hago un careo, lo llamo a mi despacho inmediatamente a este señor, hago un careo entre el usuario y este servidor corrupto. Le digo que esto es impresentable, que los servicios de la Defensoría Pública son gratuitos, y le recomiendo en frente del servidor que presente inmediatamente la queja ante la Defensa Pública de Guayas. Yo realizo un informe donde detallo con pormenores la situación y recomiendo a la Defensoría Pública de Guayas por cuerda separada, primero presentar una denuncia en la Fiscalía y presentar también una queja ante la Unidad de Control Disciplinario de Guayas, del Consejo de la Judicatura. Voy a dar mi versión en el ámbito administrativo, en el expediente administrativo. El señor Guagua también presenta su versión de los hechos en la causa, el expediente administrativo. Presento toda la documentación de respaldo, el informe jurídico, en el que yo mismo estoy poniendo en conocimiento a la autoridad este hecho de corrupción, este cohecho. Y resulta que luego, después de 2 años, en la resolución donde el Consejo de Judicatura destituye a este servidor corrupto, por mi denuncia, se les ocurre a los alegres vocales del Consejo de Judicatura recomendar también, por si acaso, ¿no? Por si las moscas, que se abra una investigación al defensor público Augusto Verduga por presuntamente haber tenido conocimiento de los 500 dólares, este valor monetario que este servidor corrupto le había solicitado a los usuarios. Un verdadero disparate. Por eso yo digo, ¿qué precedentes están sentando los vocales del Consejo de Judicatura? ¿Quién va a querer el día de mañana denunciar un acto de corrupción en la función judicial si el máximo organismo administrativo de la función judicial, ¿no?, le inicia investigaciones al propio denunciante? Más allá de eso, en la resolución, de la que por cierto yo no he sido notificado sino hasta el día viernes de esta semana, se habla de presumiblemente tendría conocimiento. ¿Qué es lo que ha hecho este medio La Data? Ha hecho una afirmación, una aseveración en sus redes sociales y ha dicho
que yo tenía conocimiento del valor monetario que este servidor le cobraba a los usuarios de la Defensoría Pública. En una calumnia, con todas sus letras, si uno va al Código Orgánico Integral Penal, revisa el tipo penal de calumnias, cae redondo dentro del supuesto de hecho de este delito. Por tanto, he creído pertinente presentar un requisito que se llama la exhibición previa. Esto es previo a la querella que voy a presentar en contra de este medio que está calumniando y que jamás ha contrastado la noticia, ¿no? ¿Qué está pasando con la labor periodística en este país? O sea, Lo obvio, lo lógico, medio, ¿no? Si ellos dicen que es presumible, y permítame decir, yo creo que la data es un presunto medio, o sea, para mí no es un medio de comunicación en lo absoluto. Desde ahí ya partamos por eso, de por quién lo dice, o sea, algo que se arma a partir de Twitter y que solo se dedica a publicar escándalos, no puede llamarse un medio de comunicación. Ahora, ante lo que dijiste, Augusto, quiero preguntarte algo porque me parece importante. Mencionaste que qué precedente dejan marcados los vocales de la judicatura con esto. ¿Quién va a querer hacer una denuncia después? Yo iría más allá. ¿Quién va a querer ser servidor público si vas a salir manchado tan fácilmente? Claro. ¿No? Es difícil, es difícil. Hay mucha gente que no se quiere meter justamente por eso. Me corresponde ahora defenderme, ¿no? Ahora, Augusto, a ver. Me corresponde ahora defenderme, es una cuestión inverosímil, defenderme del propio caso, dentro del propio expediente y del caso que yo mismo denuncié. ¿Podrías desmenuzar un poco más lo que se te informó el día viernes? ¿Qué es lo que dice, lo que se te notifica a partir de la judicatura? ¿Qué es lo que aduce? A ver, que tú conocías y que no denunciaste. ¿Qué es lo que aduce? Que recibiste parte. Que recibiste parte, que tú sabías con antelación antes de la denuncia del ciudadano. ¿Qué es lo que aducen? Las resoluciones de notificaciones tan solo me informan que se ha abierto una investigación en mi contra, ¿no? Y me establecen un término perentorio de 4 días para que yo presente un informe. Básicamente yo voy a tener que reproducir lo que ya consta en el propio expediente, ¿verdad? Presentar copias certificadas, obviamente, del informe que yo presenté ante la delegación de Guayas de la Defensoría Pública. Y, ¿Qué año ocurrió esto, Augusto? Estamos hablando del año 2000, inicios del 2020, Omar. Enero del 2020, para ser exactos. Enero del 2020. Imagínate, han pasado 3 años. Imagínate, y el valor monetario... Augusto, esto no sale de la nada. No es que un día un vocal de la judicatura dijo, me acordé de este caso. Esto era una carta boca abajo. Lo voy a abrir. ¿Por dónde llegó? ¿O por dónde crees que pudo haber llegado? Alguien le tuvo que haber pasado el dato a los vocales de la judicatura, pues, ¿no? Seguramente, y mira lo curioso, que es que yo no me entero, Omar, yo no me entero de la resolución del Consejo de Judicatura, sino a través del propio medio de la data, quien por Twitter interno me manda la resolución. O sea, estos son memos cruzados del Pero eso es un amedrentamiento clarísimo, pues, o sea, que un medio te notifique a ti una resolución judicial por interno. Con la resolución, no, y enviándosela él, o sea, que son el medio oficial, o sea, eso ya para mí es un mensaje de amedrentamiento clarísimo. O sea, parece que la data funge como oficina de citaciones del Consejo de Judicatura. Claro. Porque yo, cuando se publica la noticia, yo no tenía conocimiento y nunca fui notificado por parte del Consejo de Judicatura. Me entero por la data. Y publican el tweet diciendo que yo ya tenía conocimiento del valor monetario. Entonces, si es que esto no es lawfare, ¿no? El partido judicial con el partido mediático aupado justamente para hacer daño, yo creo que está claro, ¿no? Que somos figuras incómodas al poder de turno, ¿no? Y sabíamos ya, lo asumimos ya, desde el primer momento que llegamos al Consejo, que estos ataques iban a venir, sabíamos que íbamos a ser incómodos al poder. Pero les confieso que sí me desgasta, en lo personal me parece un proceso bastante desgastante, no estoy acostumbrado a este tipo de cosas, ¿no? Pues somos gente con principios, con valores, pero vamos a tener que defendernos en derecho como corresponde. Yo voy a presentar el día de hoy mis descargos, que son bastante sencillos, y esperaría que este mamotreto se archive de una buena vez. Pero, Augusto, tú presentaste la denuncia en fiscalía. Tú la presentaste en su momento. Yo presenté un informe jurídico, no un informe jurídico, un informe de los hechos, Omar, ante la máxima autoridad de la Defensoría Pública de Guayas, la abogada Cindy Cedeño, quien en ese momento era la máxima autoridad de la Defensoría Pública de Guayas. Con mi informe, presenta ella, en su calidad de directora provincial, la denuncia en fiscalía, y el documento habilitante de su denuncia es mi informe. Pero es que por ese lado pueden ir, porque tú como ciudadano, más allá de funcionario público, ¿por qué no presentaste como tal la denuncia? Eso es lo que te puede salir a la judicatura. La denuncia se presentó de forma inmediata, con mi informe, como habilitante. O sea, es un trabajo coordinado, no saltarme la máxima autoridad de la defensa pública. Inmediatamente tuve conocimiento del hecho, puse en conocimiento de la autoridad, y la autoridad creo que al día siguiente presenta la denuncia. Perfecto. Ahora, Augusto, para cerrar estos temas de dimes y diretes, la Posta saca la semana anterior
una supuesta revelación en donde hablan de que tu hermano, Abraham, y ha intercedido, gestionado audiencias, y en el caso particular de un familiar de ustedes. ¿Podrías explicarnos qué es lo que ocurrió en esa audiencia en la que sí participó tu hermano, por cierto? Mi hermano participó, pero no fue el convocante a esa audiencia pública. Esa fue una audiencia pública donde entiendo que participaron más de 100 migrantes, 100 compatriotas residentes del exterior. Quien convoca, si no me equivoco, es la compatriota Margarita Guerrero, junto con otra persona más, del cual no recuerdo ahorita el nombre, otro migrante. Y obviamente Abraham participa, pero no como interpelante, sino como un migrante más, que tiene el legítimo derecho de hacer ver las inconsistencias del CNE a propósito del voto telemático en el exterior. Así que y ni siquiera estuve presente yo en la audiencia, por cierto. Pero ya han dicho, han creado todo un framing mediático, ¿no? Que las audiencias públicas se las damos a nuestros familiares, ¿no? Que yo, Augusto Verduga, y eso, ojo con algo, yo no soy el presidente del Consejo de Participación, o sea, no es que yo tengo la potestad por mi sola voluntad de convocar las audiencias públicas, somos un cuerpo colegiado. Pero no, ya crearon todo un framing diciendo que yo le doy las audiencias a mi hermano, que mi hermano es interpelante, el convocante, entonces que todo quede entre familia. Una verdadera barbaridad. Y otra cosa más han dicho. Que usted también, su esposa, imagínate, ya me meten a mi esposa, que su esposa es prima de Priscilla Schettini, la persona que ha presentado la solicitud de audiencia pública. Esto no tengo ningún empacho en decirlo. Efectivamente es así, mi esposa es prima de Priscilla Schettini. Pero Acción Jurídica Popular y Priscilla Schettini tienen sus luchas desde hace mucho tiempo atrás, mucho antes de que yo sea consejero de Participación Ciudadana. Entonces han dicho, entonces aquí está la demostración de que el Consejo de Participación o el señor Augusto Verduga solo le da audiencias públicas a sus familiares. Y han dicho de forma célere, se han inventado la data y la posta de que esto ha sido despachado en 3 días. Es mentira, es fácilmente verificable. Desde el momento en que Acción Jurídica Popular presenta su solicitud de audiencia pública hasta el momento mismo en que se da la audiencia, transcurrieron 11 días o 12 días, si no me equivoco. Entonces bueno, no es cierto lo que están diciendo. Bueno, Augusto, la verdad es que sí. quiero preguntarte ya algo sobre el Consejo de Participación Ciudadana como tal. Hemos venido hablando acá en las últimas semanas de esta pugna que hay entre, más específicamente y personalizando la situación, Allen Berbera y la fiscal, ¿no? Intercambios mediáticos que van y vienen, una pugna que a mí desde afuera, por supuesto, me parece hasta innecesaria. Pero quiero preguntarte cuál es tu opinión al respecto, si les parece que seguir con esta lucha mediática es algo conveniente. Nosotros no queremos librar luchas mediáticas por el mero placer de tener estos encontronos. Quienes han hecho justamente este revuelo mediático son estos medios digitales y los propios medios tradicionales de este país, que a mi modo de ver están solapando ciertas cosas que deberían ocupar la atención pública, ¿no? El tema del presunto plagio de la tesis de pregrado de la señora Salazar debería ser algo de interés público. Nos han dicho que no, que es un trabajo de persecución. Los pájaros disparando las escopetas, porque nosotros llegamos al Consejo de Participación el día 3 desde nuestra posesión, ya nos inició una indagación previa a la fiscal, supuestamente por haber adulterado archivos físicos, dice ella, de los documentos que respaldaban su postulación. Cuestión que es una cuestión imposible en el mundo físico, porque esos archivos se encuentran digitalizados hace más de 4 años, están digitalizados y de fácil acceso en la página web del Consejo de Participación. Pero resulta que después nos presentan una solicitud de audiencia, el colectivo Acción Jurídica Popular, donde demuestra a través del sistema Turnitin, un sistema antiplagio, que habría sido plagiada el 40% de la tesis de Diana Salazar, ¿no? Y se realiza la audiencia pública y se demuestra con claridad meridiana que existe, pues, efectivamente, carillas enteras de la tesis de la señora fiscal sin citaciones, y se puede verificar la compatibilidad de los textos con los documentos originales. Son alrededor de 9 autores presuntamente afectados. Luego de eso se abre, como es lo lógico, como está dentro de nuestro ámbito de competencias, una vez que recetamos esa solicitud, se abre un expediente investigativo a través de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo. Se verifica también la información de forma manual. Se tomó la molestia la Secretaría de Transparencia de realizar la verificación manual de las coincidencias entre los textos. Y efectivamente se comprueba más del 40% de los textos presuntamente plagiados. Sobre esa base, el informe investigativo es pasado a conocimiento del Pleno del Consejo, y el Pleno del Consejo, que no tiene potestad sancionatoria, ojo con eso, porque también han dicho, que quieren destituir a la fiscal. No tenemos nosotros competencias para destituir a nadie. ¿Qué es lo que hemos resuelto? Derivar al SENADI, ¿no? El órgano competente de propiedad intelectual, derivar a la propia Universidad Central,
derivar el asunto a la Fiscalía para que el subrogante, el señor Toainga, inicie la indagación previa respectiva, derivar a la Contraloría de encontrarse responsabilidades administrativas, y hasta ahí llegó nuestra labor. Nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo. Que ya luego la Universidad Central se pronuncie diciendo que, poniéndole forma eufemística, que esto no es plagio, sino es una impericia académica, me parece que es un precedente impresentable, ¿no? Y se echa mucho en falta, ¿no? El pronunciamiento de la academia a propósito de estos temas. Me parece que es escandaloso lo que está pasando y que merece toda la atención del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, yo estoy de acuerdo en que una fiscal tenga indicios de haber plagiado una tesis, es algo a lo que hay que prestarle atención. Creo que ese no es el problema. Yo a lo que iba más o menos es para ser una vez más insistente, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana le responde en videos estando en Esmeraldas directamente a la fiscal, y después hace otro video y hace declaraciones públicas. Entonces, esa cuestión, ¿cómo cae dentro del Consejo? Porque uno pensaría, bueno, si el presidente está respondiendo mediáticamente, probablemente los consejeros están de acuerdo con su accionar. Yo estoy de acuerdo con responder con mucha altivez, con mucha contundencia los ataques que estamos recibiendo de forma permanente, ¿no? Hemos estado sometidos a un asedio mediático desde el primer momento que nos sentamos en el Consejo de Participación. Entonces, tenemos todo el derecho también de hacer valer nuestra voz y sobre todo hacer valer la legitimidad con la que llegamos al Consejo de Participación, ¿no? Lo que no han podido ganar en las urnas, me parece que lo quieren ganar a través de medidas de hecho, con estas intentonas de hacer revuelos mediáticos para crear un framing y que luego sirva de base para una eventual destitución. Pero no nos amilanan y no nos vamos no vamos a reducir, pero ni un poquito, ni un ápice, nuestro trabajo de facilitadores de la fiscalización ciudadana, porque finalmente lo que está haciendo el Consejo de Participación es darle a la ciudadanía, a las personas de a pie, la facultad de fiscalizar todos los actos del poder público. Eso está en el 204, 208 de la Constitución y está dentro del reglamento de denuncias del Consejo de Participación. Estamos actuando en pleno ejercicio de nuestras atribuciones y facultades, y lo que está claro para mí es que hay ciertos medios de comunicación que son cómplices de esto y que obviamente les incomoda un Consejo de Participación que llega a cuestionar el poder de turno. Entre ellos, por supuesto, la propia Fiscal General del Estado. Y ahora, ¿cómo toman casa adentro lo que en las próximas semanas, el 10 de agosto, creo que 10 de agosto, ¿no? La audiencia que se va a dar en contra de Marcela Guiñaga y de Allen Berbera, específicamente por el tema de supuesto delito electoral, que a la larga, y teniendo como precedente lo que ocurrió con el alcalde de Puerto Viejo, con Javier Pincay, podría llevar a una inhabilitación de Allen Berbera y a su vez una posible salida del organismo. ¿Cómo lo toman al interior del Consejo de Participación Ciudadana? Que, a ver, hay que ser claros, vemos que hay bandos, ¿no? ¿Verdad? Ahí dentro del Consejo de Participación, a veces hay una mayoría de 5-2, a veces de 4-3. En las audiencias con respecto a lo de la fiscal, a veces solamente han estado 3 de los 7 miembros del Consejo de Participación. ¿Pero cómo toman este tema del proceso en contra de Allen Berbera? Bueno, yo estoy expectante y con mucha tranquilidad. Sé que hace parte justamente de esta estrategia de lawfare en contra de los consejeros de participación, en este caso en contra de su presidente. Es curioso, porque fíjate la demanda que presenta este señor, vaya, pues se me va el nombre, que es vocal suplente del Consejo. Guarderas. Guarderas, el señor Guarderas, y este otro señor Gijón. Si uno lee el texto de las demandas, es exactamente el mismo. Entonces entiendo que se va a hacer la acumulación de los expedientes, y yo esperaré con tranquilidad. Entiendo que Allen Berbera está preparando su defensa en ese sentido. No es infracción electoral vestir tal o cual color de la camiseta. Esto ya lo hablamos muchísimo en campaña, ¿no? Lo que estaba prohibido es ser adherente a un movimiento o partido político. No es el caso de ninguno de los 7 consejeros que estamos en funciones, y tampoco recibimos ningún tipo de financiamiento. Entonces, no se ha probado que hayamos sido financiados por un partido político, un movimiento político. No se ha probado que algunos de los consejeros hemos estado incursos en algunas de las prohibiciones e inhabilidades que establecía el Código de la Democracia. Y me parece entonces que va a ser fácilmente solventable el 10 del próximo mes esa defensa ante el Tribunal Contencioso Electoral. Sí tienes claro que la intención es llegar a otros miembros del Consejo de Participación, pues, ¿no? Lo tengo clarísimo. Pero bueno, no creo que se atrevan a tanto, ¿no? El Tribunal Contencioso Electoral están jugando con la voluntad del pueblo ecuatoriano. El del 5 de febrero, que fue, a mi modo de ver, bastante contundente. Claro, que permanezca el Consejo de Participación y darle una nueva oportunidad a la quinta función del Estado
y creo que en modestia aparte, en estos 60 días, Omar, hemos hecho mucho más de lo que hicieron en años las anteriores administraciones del Consejo de Participación. Y le hemos devuelto el prestigio popular al Consejo de Participación y no nos van a milanar con este tipo de amedrentamientos. Augusto, la última para ir cerrando ya desde el punto de vista institucional. Tenemos el concurso de Contralor, ¿no verdad? Que hasta hoy, hasta donde tengo entendido, hasta hoy se pueden hacer las impugnaciones ciudadanas a los 103 candidatos. ¿Cómo avanza ese proceso? Ya una vez, ya hoy se cierra hasta la medianoche, ¿qué ocurre mañana? ¿Cuáles son los plazos para Contralor? ¿Y qué pasa con lo del Consejo Nacional Electoral? Que también veo algunos que están ahí alertas y atentos a todos los nombres que se están ventilando para la renovación parcial del CNE. ¿Sí me escuchaste? Efectivamente, Sí. tú lo dices bien, Omar. El día de hoy culmina justamente... ¿Sí me escuchan? Sí, sí, ahí te escuchamos, Augusto. El día de hoy culmina el plazo para que la ciudadanía presente las impugnaciones, ¿no? Este es el último día donde la ciudadanía puede establecer o objetar a alguno de los postulantes. Están estos consignados en el reglamento pertinente, cuáles son digamos, las causales por las cuales se pueden observar. No tener la suficiente probidad notoria, haber sido condenado por un delito de lesa humanidad, haber sido condenado, por ejemplo, por un delito, por una infracción electoral, por ejemplo, ante el TCE, por violencia política. Existen algunas causales específicamente establecidas, ¿no? Hasta hoy se puede hacer eso. ¿Qué pasa después? Se realizan audiencias donde se puede ejercer, obviamente, el derecho a la réplica. Los postulantes naturalmente tienen el derecho a defenderse de estas impugnaciones. Y luego, sobre esa base, después se realiza un informe final por parte de la Comisión Ciudadana de Selección. Luego de ello, de la fase de escrutinio público, pasamos después a la fase de méritos, donde se califican las carpetas de los postulantes, y luego, al final, la fase de oposición. Recordemos que ya no va a haber prueba oral, toda vez que vía sentencia constitucional se nos ordenó a los consejeros realizar una nueva codificación del reglamento y se volvió justamente a utilizar el reglamento de la época de Sofía Almeida, ya no el de la época de Hernán Ulloa, que contemplaba una prueba oral, sin derecho a impugnar la prueba oral, por cierto, no era un disparate. Entonces estamos aplicando y avanzando raudos, ¿no?, las normas de la nueva codificación. Yo estimaría, como te dije alguna vez en otra entrevista, Omar, que si no se nos presenta alguna medida cautelar autónoma, acción de protección en el curso de estos meses, vamos a poder tener Contralor General del Estado en el mes de octubre. Evidentemente, eso tiene que esperar a que exista nuevamente Asamblea Nacional para que se pueda llevar adelante la posesión del nuevo funcionario o funcionaria. ¿Y lo del CNE? Me preguntaba respecto al CNE. Entiendo, ya se culminó la fase de méritos, ¿ya? Pero acá también hay un problema, porque entiendo que ya se han presentado una acción de protección en contra del concurso. Entonces vamos a tener, ves, lo que te decía, te comentaba la vez anterior, vamos a tener que ahora presentar nuestra defensa, vamos a tener que comparecer a una audiencia de acción de protección, hacer valer justamente los derechos del Consejo y el normal de curso de estos trámites. A propósito de este tema, que no es menor, te comento, yo me he reunido la semana anterior con el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, que actualmente es el defensor del pueblo, el señor César Córdoba. Y le he dicho y le he hecho saber la necesidad que tenemos como cuerpo colegiado en la función de transparencia de elevar vía acción de interpretación o bien dentro de una acción extraordinaria ya en trámite, me estoy refiriendo a Raúl González, superintendente de Banco posicionado por la Asamblea, para terminar de una vez y para siempre con el abuso de las garantías jurisdiccionales que lo que hacen es entorpecer el normal curso de estos concursos. Ya va siendo tiempo de que la función de transparencia y control social exhorte, interpele, conmine a la Corte Constitucional de este país a que le ponga un punto final al abuso de garantías jurisdiccionales. Ya lo hemos iniciado el proceso, vamos a trabajar conjuntamente con la Defensoría del Pueblo y los demás órganos de la función para interpelar a la Corte Constitucional y solo así, Omar, vamos a poder allanar el camino para que ya no se torpedee más la designación de autoridades en este país. Pero ya no hubo una aclaración por parte de la Corte hace como un mes con respecto a este tema de las acciones de protección, del abuso y recontrabuso que se hace. Al respecto de los concursos, no todavía. Ha habido ciertos atisbos que yo lo miro con cierto optimismo. La Corte, cuando admite a trámite la acción extraordinaria de protección que presenta el señor Raúl González, superintendente de banco posicionado por la Asamblea, ya va dando a entender un poco cuál es su criterio sobre este tema, ¿no? ¿Qué es lo que yo sostengo a este respecto, Omar? Están mal planteadas esas acciones de protección, porque lo que tienen los postulantes en el decurso del concurso, valga la redundancia, son meras expectativas de derecho. Cosa distinta fuera, si es que, por ejemplo,
Omar Jaén es designado ya después de todo el concurso Contralor General del Estado y no lo posesiona. Te dije. Ahí se podría hablar de un derecho adquirido, ¿no? Claro. No antes. Entonces ahí podría caber una acción de protección, no antes, que eso es una mera expectativa de derecho. Perdóname el tecnicismo, pero me parece que es un tema importante porque solo así se va a poder comprender qué es lo que está pasando con los concursos de posición y méritos, ¿no? Yo esperaría que la Corte Constitucional, antes de que culmine el año 2023, se pronuncie resolviendo en este sentido, ¿no? Son meras expectativas de derecho, no son derechos adquiridos, ergo, por tanto, no caben medidas cautelares ni acciones de protección mientras están decurriendo los plazos y los términos de los concursos de posición y méritos. Bueno, Augusto, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haber estado aquí con los Outsiders en Chroma Click. Veamos cómo cierra hoy este tema de las impugnaciones. Luego no se estarán quejando. Mira que con anticipación se hizo los anuncios, los plazos, todavía están corriendo los plazos, luego no se estarán quejando. De acuerdo. Gracias, Augusto, por tu tiempo y nos mantienes informados con respecto a la situación de la judicatura, ¿ok? Un abrazo. Un abrazo. Cuídense. Bueno, hemos tenido a Augusto Verduga, miembro del Consejo de Participación Ciudadana.